Buenas, buenas amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ruxo Legend y estamos nuevamente jugando Kingdom Come Deliverance, jugando como Henry en dificultad hardcore. En el episodio anterior les dije que tal vez estábamos en el penúltimo episodio, o sea, el episodio anterior, o sea, que teóricamente este iba a ser el último. Lo dudo seriamente que sea el último, creo que nos quedan por lo menos unos 2 capítulos, de pronto 3 capítulos. La verdad es que no lo tengo muy claro, solo sé que estoy muy cerca de terminar la historia principal y que hemos estado avanzando muchísimo en historias secundarias importantes, o sea que apenas acabamos historia principal, probablemente acabamos el juego, o por lo menos ese es el plan, a largo plazo veremos. Así que bueno, sin más preámbulo empecemos a jugar. Estamos en el monasterio de Sasaba, justo donde dejamos la última vez, salvo por unos pequeños cambios. Entre episodios hicimos un recorrido hacia Ledeco. Por una parte porque estamos haciendo una misión secundaria de un exorcismo, ya logramos hablar con la señora, bueno, en fin, es una historia secundaria irrelevante. El caso es que me toca venir por acá y pedir en una cantera que me hagan una cruz para que no hay un espíritu que no moleste más a esta señora de aquí del Edeco. Ha sido una historia extrañamente muy larga que ha implicado viajar por todo el mapa, la verdad, muy aburrido. No vale la pena ni siquiera mencionarlo. Y del Edeco también pregunté en la taberna si me daban cerveza, me dijeron que no, entonces me vine hacia la taberna en el Claro y ahí sí accedieron a darme la cerveza que me hacía falta. Entonces, en temas de misiones, ya tenemos la cerveza, tenemos la comida, me hace falta 30 pociones del gallo y me hace falta conseguir la brea de los carboneros que están cerca. Eso también no me puedo olvidar de eso. Por lo pronto vamos a hacer la vigilar, por si aparecen asesinos de medianoche, atacar al señor que queremos, al señor Conrad, no, sí, Conrad Kaiser, que queremos que vaya a Townberg a ayudarnos a construir un trabuco. Y estamos cerca de medianoche, así que me dispongo a volver a intentar a vigilar la casa, a ver qué onda. Por ahí me estuvieron diciendo en el Discord que me tengo que esconder es en el granero que está a la derecha, o sea, este de aquí. Así que vamos a esperar aquí hasta las 12. O antesito de las 12 y ahí me pongo a esperar a que llegue alguien, no sé, quién es el que llega a molestar la casa de Conrad. También me estuvieron diciendo que el tema de las pociones las resolvemos fácilmente. Punto de alquimia, maravilloso. El tema de las pociones las resolvemos fácilmente yendo hacia el norte de Samoyed, aquí a esta arboristería. Él me haría las 60 pociones de gallos y le llevo los ingredientes necesarios, que son valeriana y menta, si no estoy mal. Así que tengo que ir donde el herborista para resolverlo. Menos mal, porque me estaba volviendo loco, porque cada, digamos, proceso de destilación que hacíamos me daba solo 3 pociones y cada vendedor me daba solo 5. Una locura completa, así que agradezco mucho toda esa información que me dieron extra porque de verdad estaba un poco estresado con ese par de misiones y cosas extra que teníamos que hacer. Bueno, mientras esperamos a que llegue el señor este, ¿qué más puedo contarles? Vamos a estar jugando dentro de poco un directo nuevamente de Stellaris multijugador. Ya se viene el nuevo parche, se va a estrenar el parche 3.3, así que en el servidor de Paradox Empire va a empezar una partida de este domingo en 8 días, es decir, el domingo 27 de febrero. Va a empezar nueva partida de Stellaris. Espero que me acompañen. Ganamos la anterior, pero igual esas partidas de Paradox me parecen fascinantes, así que bienvenidos a unirse y también pues de paso conocer el nuevo parche, ver cómo cambia el balance del poder con estos nuevos cambios, quién se adapta más rápido, quién se adapta más lento, etcétera, etcétera. También tengo pensado hacer varias series para YouTube una vez terminemos Kingdom Come Deliverance. Por un lado, quiero volver a Stellaris, entonces estoy pensando tal vez hacer una partida con mods apenas termine esta serie de Kingdom Come Deliverance antes de que estrene el nuevo parche de Stellaris, que se estrena el 23 de febrero. Entonces creo que alcanzo a jugar un par de días como una partidinha o voy a intentar jugar una partidinha con algún mod. Estoy pensando en jugar en el StarNet mod,
en Gran Almirante, a ver si podemos sobrevivir, por ejemplo, y si morimos, pues morimos rápido y ya. También tengo pendiente, muy pendiente, hacer una partida de Hearts of Iron 4, probando las nuevas mecánicas que introdujo el No Step Back, el DLC de hace un par de meses. No he jugado mucho Hearts of Iron, la verdad estoy muy desactualizado y cada vez que hago una serie de Hearts of Iron implica mucho trabajo de preparación porque tengo que ver si hay una estrategia válida en esto de seguir y respetar las reglas históricas, que es como solemos jugar en el canal. Ustedes saben que a mí no me gusta jugar óptimamente como se juega normalmente, entonces pues sí, esa les cuento. Tendría que prepararlo para ver si las reglas históricas funcionan, por ejemplo, con la Unión Soviética o con Italia. Eso también está pendiente. Y también me gustaría, aunque no ha sido muy exitoso en el canal, probar el nuevo DLC de Crusader Kings 3, el de Royal Court, que parece que está muy chulo, ha introducido temas muy, muy curiosos. Entonces también tengo ganas de jugarlo, también tengo ganas de hacer una miniserie, tal vez no una serie muy larga. Entonces, pues no sé, tenemos tanto por hacer y tan poco tiempo que no sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Esto va a ser muy interesante, cuando menos. Pero sí, a ver, veo que nada que llegue el señor. Ahí está. Joder, menos mal, casi me voy. Aunque ahí estabas, ¿eh? Bloody thing. ¿Qué hago? ¿Hablar? Halt! What are you doing here? Quiet, for God's sake. You'll wake the whole monastery. Silence! For God's sake, I caught you in the middle of an assassination attempt. Assassination? What are you on about? You told me to my face you were here purely for business, that Master Keezer had no reason to fear you, and then I catch you sneaking up to his door. O sea, que sí era él. Caesar? He's living here in the monastery. Well, yes. Right here in this house. What's your business here? It's all a terrible mistake. I've a long-standing arrangement with the custodian here, Sir Sebastian von Berg. I supply him with salt and spices, and I've come to realize how he's been cheating me repeatedly. The dispute's been running for a while and still has legs. So I wanted my money back, that's all. I've no quarrel with Conrad. No me creo ni una palabra. I don't believe a word you say. Well, sorry, but I'm telling the truth. I suppose there's nothing to be done about it, unless you intend to skewer me on the spot. But if it will help you sleep better, I'll stop creeping around here at night and find some other way to deal with the custodian. May the Lord watch over you. No le creo ni 5, ok, pero bueno, entonces lo logramos. Victoria para los buenos. Mr. Keezer. Well, did you... Lo he hecho. I did? And? Descubrimos al cabrón. You needn't fear. I kept watch the whole night and nothing happened. A few folk passed by, but nobody dangerous. What about Pekar? Are you saying he has no malicious intentions? None. He's just doing some trade with the custodian. That's what brought him to where you were. Well, if you're sure. But I'd still rather lie low for a while. Come to Talmberg. You'll be surrounded by a whole garrison there. Yes. Yes, I suppose that does make sense. Ok. Thank you, Henry. I'm in your debt. We'll meet at Talmberg. Nos vemos en Talmberg. Perfecto. Entonces, podemos partir de una vez, creo yo. Démonos antorcha. Yo creo que ya no hace falta estar camuflados, así que usemos todo lo bonito y barato. Necesito pegarme un baño, hijo de madre. Listo, ya tengo la armadura completa. Ahora me falta la espada, la reina de Saba, que ya la tengo. El arco de tejo y las flechas de calidad, supongo. Y un anillo. De verdad que sí necesito un baño, Henry. Qué cochino. Entonces, vámonos primero para el herborista de arriba. Primero que todo. Herborista de arriba. Segundo, nos vamos para carboneros. Y con eso terminamos todo lo que tiene que ver con Sasaba, lo cual me hace, ¿qué digo? Con el asedio de Talmberg, o sea que creería yo que vamos a avanzar
rápidamente en la historia principal hoy. Por lo menos 2 misiones, de pronto hasta 3. Si tenemos algo de suerte. Y un baño también no estaría mal, pero si vamos a estar en un asedio y vamos a tener una pelea campal, pues tal vez un baño en este momento no sea lo más conveniente. Ahora, ¿la armadura está 100? Sí, todo está full 100%. Eso es lo que queríamos tener. Bueno, la herboristería ya se paró. No digas que me toca esperarte más tiempo. Acá estás. Hola. Jesus Christ be praised. ¿En qué puedo servirte? Hablemos de negocios. ¡Ey! ¿Me engañaron? ¡Ah! Fue un engaño. Me dijeron que tú me ibas a ayudar. Take care. No, qué fucking estafa. Me siento absolutamente estafado. Me prometieron. Me lo prometieron. No. Pero me dijiste que me iban a ayudar. Bueno, no, pues nada de pociones de gallo. Me suele gustar hacer todo, pero la verdad no me voy a poner a destilar 30 pociones más. O sea, no lo voy a hacer. Me rehúso. Tío Carbonero portavoz. I'm honored that. Por favor, ¿tienes carbón para Privislavik? Of course, Henry. It might be more than you think. How much charcoal? 5 bags on a regular basis. Haven't you noticed winter is over? There's a new forge in Pribislavis, and I need to supply. No, esto no es. Congratulations. It's not a bed of roses. ¿De qué estás hablando? No necesito All suplemento. right, but we can't let you have that. Don't worry, I wouldn't expect. How are you going to haul the I've got a merchant of my own. You just have to load. as you wish? About the price, ¿De qué estás hablando? That's a bit. there ain't much. Come back if you No me interesa comprar carbón. Tienes brea, I'm eso. looking for some pitch for town. already. What happened to the? I don't know, and it doesn't matter. Do you have any or don't you? I do. I had a buyer lined Nice. up, but it's been a while. ¿Para since qué la I- necesito? Para el asedio. Talberg's been taken by a horde of brigands, so we're laying siege to it. We could use some pitch. Christ blood! I hadn't heard the news. All right, it's all yours. Cuando necesitábamos ayuda con Panoche nos la ofreciste. Y si es por Sir Divish, And if it's for sí que es mi want to deber. haul it away yourself, feel free. Or I can get. Thank you. God be with you. Bueno, entonces decirle al intendente que envíe a alguien por la brea. Nice. Hemos hecho absolutamente todo. Bueno. Sí, creo que todo. Yeah. Si sigo andando por aquí me encontraré con un puente, así que mejor salgo por acá. Vengo por este ladito, por el camino. Camino que lleva a Belén. Bordemos el río. Así me encuentre con cumanos, que dudo que me encuentre. Y si sigo por aquí, debería poder llegar a Talberg, ¿no? Joder. Es un tipo de cosas que obviamente me iba a pasar. Uno nunca cruza por el río por eso. Por esas cosas que uno cruza por el río nunca. Ah, vamos, Henry. Parecemos noobs. A ver, sigue. Ja. Entonces tengo que avisarle a Sir Divish que todo bien. Tengo que venir para donde el intendente, que también todo bien. Y guardemos partida por si las moscas. Mr. Sir Divish. He arreglado que venga un sacerdote. I've arranged for a priest to come. Me ha prometido que será a cargo de la gente por aquí. Lifting the spirit. También he encontrado un Got cirujano. hold of a sawbones to take care of our wound. Thank you.
Most of them have already La lost. vida es todo lo que les queda. Nice. Lo de Privis Life todavía no. Por favor. Henry, no es el momento de que Sir Divis visite Privis Life, la verdad. ¿Puedo hablar contigo de algo? Esto ya lo hice. Ok. Bueno. Tenemos que ir a por... Hablar con Feifar. Me imagino que eso activa la misión principal. Hablar con el intendente. Y lo de la cantera. Ok, súper. Es el peor asedio que he visto en siglos, pero bueno. No sé, pensé que los asedios se hacían más cerca de las cosas, pero ajá. ¿Quién soy yo para criticar a los nobles de Bohemia? Mr. Intendente de Industria y Comercio. Señor, le traigo cerveza. Arrange some beer. Voy a comunicar lo bien que cuidas de nosotros como si fuéramos de la familia. Vale, tengo la brea además. Charcoal burners nearby have some. That's handy. So Rubard will be pleased. Está a punto de preocupar. Nice. I'll get someone to take care of it. Good luck to you. Nice. Así que... cantera. Y hablemos con Feifar de una vez. A ver, la cantera debe ser por aquí, ¿no? Señor. Me encanta que siga trabajando alguien en la piedra. A pesar de que... Me alegra de veros. Necesito una cruz de redención. Erect an atonement. ¿Cuánto me costará? 10 groschen. We already have one such cross ready, so if you pay now, we can have it sent wherever you want to meet. Nice. Good luck then. ¿Objetivo completado? No. No me digas que me toca volver a viajar a Talmberg. Desde el elenco no es tanto. Joder, qué pereza hacer este viaje otra vez, pero bueno, en fin. Will he come again? I'm sure we've seen the last of him. Oh, feels so light I could float away at peace with the world. That's a peace I have yet to find. As you've seen for yourself, shaking off the past isn't easy. Here's a ring my husband left me. I don't even know where he got it, but it might be worth something. Take it, with my gratitude. Oh, gracias. Shadow was able to help. Thank you, and God be with you. And with you. I hope you'll finally have peaceful dreams. Oh, Henry muy bello con la gente. Me cae bien. Es todo lindy. Anillo de Draomir. ¡Ey! Ganamos un logro. Creo que podemos usar este anillo entonces. Es más chulo que los anillos normales. ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo venderlo por 155? No vale ni la pena venderlo. Me lo quedo más bien. A ver, si sigo este camino llego a Talmberg eventualmente. No es lo que quería. Teletransportarme de esta manera. Justo en este momento, pero bueno, está bien. Misión completada. El Rey Encantador. Hazte popular en todos los pueblos y aldeas. Ah, o sea, no tenía nada que ver con la misión de Draomira. Simplemente es que todo el mundo me quisiera. Me parece chulo. Y por acá está el otro campamento, ¿cierto? Si no estoy mal, acá está. Ahí me empalé. Pero bueno. A well-chosen site. You want to strike the gate, do you? True. We don't want to do more damage than necessary. I quite understand. Sir Toth is holed up there, is he? Just so, Master Conrad. I hear you have some accounts to settle with him. Ah, not entirely. I've done with him. Sigismund trusted him more than me in his campaign against the Ottomans, and we all know how that ended up. How did it end up? Badly, my lord. The flower of French knighthood was slain there. Sigismund fled for his life, and I did too, I must confess. Be assured we shall not make the same mistake here.
We do not intend to starve them into submission, but to break down the gate. I am at your service, my lords. We will build the trebuchet quickly. It will be ready in a matter of days. And I can supply, for example, Roketa to sweep the foe from the battlements. Roketa? I do not believe I've heard of such a term. Roketa? Roketa are missiles filled with black powder with a touch hole at the bottom to ignite it. They shoot forward, something like a hand cannon, but without rocks. The rocket is the missile. I see. But we don't have black powder in these parts. Nor cannon. Indeed. It should have occurred to me. But I am very fond of Roketa, and I always think what Alexander the Great might have accomplished with them. I understand. We find ourselves in a conventional situation that demands a conventional solution. I'm still hoping that Toth will see sense and parley with us. He may well do so, especially when we set up the trebuchet on his doorstep. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué se supone que debo hacer, señores? ¿Contarle a Feifar acerca de Conrad? No sé por qué tendría que hacerlo, pero bueno, hablemos. God be with you, lad. ¿Qué opinión tienes de Kaiser? He's already here. You wouldn't believe how clever that fellow. Ahora sí que construimos el trabuquete. Nice. Encantado de ayudar. Glad I could be of service. I'm truly grateful to you. And the men will be too when the assault starts. Fine work. You've certainly saved many lives. I probably shouldn't, but... Id a mirar en el baúl. Nice. You might find something there you can... Thank you. Goodbye. ¿Quién es este man? Watch out! I see an enemy! ¿Quién es este señor? ¿Feishar? To arms! Get over here! ¿Feishar no fue el man este? Sí. Raise the alarm! Watch out! Where's that murdering swine? Alarm! What the fuck, o sea, Feishar sí quería matar a Conrad. ¿Y ahora qué hago? O esto fue algo extraño y exótico, no entiendo nada. ¿Me están atacando? No entiendo nada. What the fuck happened? Y toda esta gente caminando como si nada. Hola, Hans. Good gracious, it's... What do you think? I've already asked him to stay on here. I can't... Sounds like you're sorry not... Who knows? Lamentáis no haberos quedaros en casa, ¿verdad? Stayed home. You must be joking. Really? It can't have been that much fun if I fell asleep. Ok. Oh, all right then. Nonsense. Anything for you. Good luck then. Pensé que me ibas a saber algo. Bueno, ¿qué hago? ¿Le pasó algo a Feifar? ¿Le pasó algo a Kaiser? Ese man de Feishar, sin duda alguna, era... Su intención era matar a Kaiser, ¿cierto? ¿Puedo saquearlo? ¿Qué tiene interesante? Nada. Hablemos con Robert. Hola. Good health to you. What do you think? He definitely knows what he's doing. Do you think there's any... O sea, nadie me habla de eso. Es como que no acaba de pasar nada. Kaiser, tú sí me vas a hablar, ¿cierto? Obviamente. Y yo no le creía. It was Pekar! He's lying and you let him go. You told me to my face that I had nothing to fear. Keep out of my sight, you hear? I might have been killed for... Perdón, yo sabía que él era el malo. Intenté hacer todo bien. ¿Dónde se supone que está el baúl? En el cual habrían cosas que me puedo tomar. Perro. Estás mamón. Estás mamón. Estás ladrando mucho. Vuelve al molino. Chao. Casa. Me estresó tu ladrido.
Pues, ¿saben qué? Creo que me engañaron. Me dijeron que había un baúl que podía usar. ¿Era este? Oh, bacinete italiano. Nice. Qué bonito, gracias. O sea que no era tan falso como decían. Bueno, entonces, espera que finalice el trabuquete. Si me toca esperar, puedo esperar en Privislavik. Creería yo que es lo más ideal. Por un lado porque me dan oro. Por otro lado porque podríamos tomar la decisión de destilar. Lo que no quiero hacer. Pero podría. Joder, pero es que de verdad no quiero destilar. ¿Me están atacando de verdad? No jodan. Chao, no me interesa. Bueno, Privislavik. Privislavik de mi corazón. Este puente hay que arreglarlo, ¿no? El de abajo. Hey, tengo decisiones importantes que tomar. Tomémoslas. Maestro Merino, ¿qué pasa? Master Baker. Focusing the baker, Sylvester, is giving short weight. Nonsense. I weigh every loaf Peso el pan siempre delante de los clientes, si así me lo piden. That seems sensible. What's the problem then, Marius? Well, the price was originally set for bigger loaves. Well, true, they're smaller now, but they weigh just as much. I can't deny it. I checked the weight myself. ¿Qué ponéis en el pan? What are you putting in the bread? Just flour from the wheat you ordered. Though I'm damned if I know why I'm baking white bread for folk that are used to eating even acorns. ¿Cómo pesas el pan? On the scales I brought here, how else? ¿Por qué os acusan? There's always folk like that. Lo he decidido. Nos haremos con una balanza pública. We'll get municipal scales, then the villagers can check the weight whenever they have doubts. But that's not necessary, Master Bailiff. My customers can check the Ah, bebé, estafadorcito. Besides, good scales don't come cheap. Importa un pepino. Mechanism itself is nothing complicated, but casting precise weights according to the original in Talmberg is no easy matter. Quizás pueda ayudaros. We made scales in Skalitz. Maybe I can help with that. Are you sure? Aye. Me and Pa forged scales for weighing silver. That's got to be a lot more precise than for a loaf of bread. Excellent. I'm all for it. Nice. Te pillamos, cabrón. Te pillamos tu trampa. Bueno. Requerimos dormir un tiempo y pasar otro tiempo. Así que primero durmamos, después pasamos tiempo y después recolectamos el dinero. Pero para poder comparar bien un caballo, creo que necesitamos esto. Esta silla de montar de noble está totalmente golpeada. Pilas con eso. Bueno, entonces, comparemos. Sombra azul. Albarak tiene 55. A ver, si me quito las espuelas, ¿sigue siendo 55? Sí, sigue siendo 55. Wow. No me lo esperaba. Si me traigo todo esto, ¿sigue siendo 56? ¿Cómo así? ¿Tú tenías toda esa velocidad de base? $41. 42. No, pues sí. Albarak es el mejor. $41. 42. ¿Puedo comprar mejores sillas? God save you. Ah, puedo comprar cosas. Placas sencillas. Una placa de acero sencilla que puede acoplar sobre la faz de un caballo. Para protección ante ataques frontales. ¡Qué cool!
Espuelas, gualdarrapas. Uy, mira, estas gualdarrapas tan chéveres. Estas están muy bonitas. Me encanta. Pero las sillitas están como chimbongas. O sea, te voy a comprar a ti. Estás cool. Y me voy a comprar esta probablemente, que también está muy cool. O sea que si le paso a mi caballo esto, esto y esto, y voto esto, entonces mi caballo se va a ver muy chulo. 63 de velocidad. Está súper cool. Si me compro sombra gris, sinceramente creo que no es una buena idea. No creo que me permita subir con esas espuelas y con las cosas tanto. Sigamos usando mis espuelas de montar de oro. O sea, y compremos comidilla para el camino. ¿Tú eres el posadero? No, tú eres Bashek. Lumir, ciudadano, ciudadano. Lugareño, Rush, Mirka. Hola, guapa. Dame un montón de pancetas. Me imagino que nada, que se activa el tema del trabuco, ¿no? Vamos a esperar unas buenas 12 horas. Después dormimos para recuperar energía. Y así me la va a pasar. Así que eso era todo lo que necesitábamos. A ver, comamos. Panceta para la vida. 84 creo que es más que suficiente. Por si tengo que tomar pociones más adelante. Albarak ya está en la buena. Pero saquemos un poquito lo que hemos ganado diariamente. Por eso digo que, o sea, aparte de que es chulo el DLC de Privislavik, miren la cantidad de dinero que podemos ganar cuando hemos terminado de construirlo, ¿no? Obviamente, al principio es un gasto constante. Yo creo que he invertido más o menos unos... Ah, ya. No me tocaba hablar con nadie. Nice. Oh, es grande. Es grande ese trabuco, me encanta. Ah, ya tumbamos la puerta. Let's see how strong those walls are. Let it rip! That was just the first shot. The trebuchet has to be calibrated. That's perfectly normal. I'll have the range in no time. Qué anticlimático. Move. Move. Damn it, I have to get to Sir Divish. Sir, they're coming. There's no time. Someone bring water. Breathe, man. You'll be all right. ¿Quién viene? Who's coming? There's an army on the way. Joder. And they're carrying the colors of Havel Medic of Valdek. And they're very close. Havel Medic. He's surely not coming to help us. Not that bastard.
I have a score to Pavel settle. Meldek, ¿cuál es ese? Ese no lo ubico. Pavel Meldek. Pavel Melek. Melek. ¿Será el man que nos... O sea, el man que mató a mi papá? ¿Al papá? A mi padre. ¿Cómo le digo? Padrastro ahora. Ya no sé quién es mi papá. Ah, crisis de identidad. Melek. Joder. Los refuerzos de Todd se nos echan encima. Ya. We don't know exactly, but there are many, and they will probably Probablemente be here llegan by al dawn. alba. So soon? How is it that we knew nothing about this before? The whole land is in chaos. It's a wonder we can find out anything at all. If they attack from the rear... We'd be finished, just as Toth has been planning. The sneaky weasel. He's been one step ahead of us the whole time. Not this time, though. What are you thinking? Robard, how do you think the weather will be tomorrow? Well, sir, if my joints don't deceive me, and they rarely do, it'll rain. It'll rain buckets. Here. We'll make a stand here, I and Radzig's men. You will wait until they charge us, and then strike them from the rear. Here and here. If we succeed, we'll have it over and done with before they notice anything in Talmberg. It might just work. But we'll have to leave someone in the encampments in case they do come out of Talberg. A few men will be all I need. Well, that depends on whether you can hold out. We don't even know how many there are. We will hold out. Joder. Give the orders to my men. We will be ready. Esto se puso bueno. Frío, acero, caliente, sangre. ¿Qué I hago? wanted to go with the Skalitz men. I need more than that from you. More, sir? ¿Qué hago? If we can't hold out at the quarry, Si no conseguimos resistir en la cantera será nuestro fin. Vuestro, mío, de Hanush y de and Radzig. since Hanish is commanding the flank attack, Radzig is captive and I'm wounded, Captain Robard will be leading on the field. Of course. Who better? There's no question Robard's a good commander, but many of the men will be from Skalitz. We need someone there who knows them and has their respect. Sir? I mean you, Henry. Ay, me ascendieron a comandante. That is... No soy un héroe. Sir, do you really think I'm someone the men could look up to? Henry, if it weren't for you, we wouldn't even be here today. And everyone knows that. Except you, it seems. In the battle, you and a group of Skalitz men will be concealed in the woods over the road. But Okay. sir, I think I should... Quiet! Don't underestimate the task I'm setting. Debéis controlar un grupo de hombres nerviosos para que no ataquen demasiado pronto. Ok, ok. And then conduct the attack. Dirigir el ataque contra la retaguardia con tanta rapidez y ferocidad que el enemigo no tenga ninguna capacidad de reacción. If the line should start to break, we need someone with their head firmly on their shoulders to keep control of the men. Very well, sir. That's what I like to hear. When you're ready, Cuando estés listo, id a unirlos al hombres de Skalitz. they'll be mustering in the woods above the road to Uy, qué emoción. Listo, listo. Vamos para esa. Ir al campo de batalla cuando todo esté preparado. O sea, caballo, creo que nos cogiste el buen lugar para estar. El campo de batalla va a ser acá. O sea, por las minas. Hacia el camino hacia arriba. Listo, super. Let's do this, motherfuckers. Oh my god. Las alergias. Bueno, el último Snaps Redentor por si las moscas. Un poco borracho. No mucho, pero solo ligeramente. Motherfuckers. Motherfuckers. I am ready to fight. Tengo todo, de hecho, sí, tengo la espada de la reina de Saba, que es de 2 manos, esa espada larga, pero tengo también la espada de noble por si las moscas para meternos escudo.
Si vemos que estoy peleando contra muchos simultáneamente, es mejor usar escudo. Si estamos en batalla campal y tengo espacio de 1 contra 1, entonces Reina de Saba es mejor. Ok, chicos. Ha llegado su papi. Su nuevo papi. Esto es emocionante, me encanta. Aguantar. ¿Cómo? ¿Me arrodillo? ¿Qué tengo que hacer? Aguantar. Si no conseguimos mantener la posición y derrotar a los refuerzos enemigos, perderemos toda la provincia. Primero debo dejar que el enemigo entable combate con los hombres de Sir Divish y ahí poder atacar desde el flanco cuando llegue el momento oportuno. ¿Puedo arrodillarme? No, me no puedo arrodillar. Borracho. Easy. They were expecting us. First troops to the bridge. Break through. Vanguard to the left. And the rest come with me. We'll fight the bastards. Aguantar. At them! Charge! Grind those horsens into the dirt! Me atacan. Porque estoy tan cansado. Tengo muy poca energía, ¿cierto? Siento que he peleado mejor en la vida, pero bueno, no estuvo mal. Este es el Divish. ¿Qué hago ahora? ¿Puedo pelear en algún lado? No puedo hacer nada. Ok, defender del vado. Eso no estuvo difícil. De hecho, estuvo muy bien. No, están retrocediendo, no retrocedan, cabrones. Ayuda a Sir Hanush. Para esta mina. Ok, uno muerto. Dos muertos. Tres muertos. 4 muertos. ¿Son buenos? Parece que sí. ¿Ganamos? Falta matar a ese. Parece que está noqueado nada más. Ok. Hasta ahora se lo rollo. De hecho, easy. Bastante easy. Here's their leader. What? This boy. You should show a little more respect, Divish. You'll need it when you kneel before Istvan. Oh, now the pup shows his teeth.
Istvan, you say? Not Sir Istvan? Or Lord Toth? Just how intimate are the two of you? I know him. He's Eric, Toth's captain and right-hand man. Finally, some good news. Shackle him and guard him closely. Those bastards want to destroy our trebuchet. Joder, si no podía ser tan fácil, obviamente. ¿No podemos ir a caballo? ¿Me toca ir a pata? Listo. Misión iniciada, valores familiares. ¿Qué tengo que hacer? Ir rápido a llorar la defensa del trabuquete. Ok. Siento que podríamos ir más fácil a caballo, pero ajá. Ah. Si me alejo mucho esta gente, ¿la cago? ¿Puedo usar el del redentor? No puedo usar nada. No sé qué hacer, o sea, ¿voy rápido? O espero. Tan rápido como pueda, no, sí. Pues si me dices que llegue tan rápido como pueda, pues voy a llegar tan rápido como pueda. Y lo más rápido que puedo, pues es en caballo. ¿Qué más te digo? Let's go, motherfuckers. Ahí están los cabrones. ¡Pilas! Ha llegado Sir Henry. Sir Focalot. Muerto. Muerto. ¿De verdad? ¿Alguien me colabora? Otro muerto. Estas batallas campales están como un poco bugueadas. Digo de los sencillas. Mira que como están parqueados ahí sin hacer nada. Ok, no muerto. Óigame, este man que... Muerto. Listo. Nice. Y alguien me dio oro de la nada. Como que dijeron, toma plata. Buenísimo. Pero sí, hasta ahora esta batalla campal ha sido la de las menos, pues, impresionantes. No por las cinemáticas, sino por el bagaje, ¿no? Las otras eran más impresionantes. La de Previous Life me pareció muy impresionante. La de Brannick ni se diga. Todavía más. Well,
The damage isn't too serious. So we can shoot. Not just yet. Sir, what are we waiting for? You've heard his threats, Robard. Do you want him to kill Radzig and my wife? We have to consider all our options. And it would be a shame to destroy the castle, too. But how do we get that rat out of there? Sir, I might have a solution. What about exchanging hostages? Oh. He was the captain at Vranjik, and he brought Istvan's reinforcements here. He seems to be on very, intimate terms with Toth. He might be able to tell us something. And he might even be as valuable to his lord as Lady Stephanie and my father are to us. You're your father's son, by God. You're a godsend, lad. You're right. We'll interrogate this whore, son. Nice. And then decide what to do next. Ven a mi tienda cuando ya hayas descansado. No necesito descansar, amigo. Yo estoy listo como una lechuga. I'm fucking ready. ¿Cuánto llevamos jugando? Yo creo que podemos seguir jugando. A ver, ¿estoy herido? Estoy un poco golpeado. No es muy golpeado, pero sí lo suficiente como para ponerle cuidado. Necesitamos enseres para reparar las armaduras. Perfecto. Necesito más enseres de armero. Efectivamente necesitamos más enseres de armero. En temas de armadura estamos perfectos. En salud nos vamos a recuperar. Let's go. Start talking, or make your peace with God. Greetings. Good luck, then. Hablar con Sir Divish. Just the man I wanted. This fool would rather hang than sing. You know more about him. Maybe you can get something out of him. ¿Puedo hablar? Ok. Well now, Eric. It is Eric, isn't it? Looks like the boot's on the other foot this time, doesn't it? Fuck you. Goes then. You need to change your tone. If you start being nice, you might just come out of this alive. So now I'll ask you a few questions, and you better think carefully about how you answer them. ¿Quién es Toth? Who is this Toth? He's an orphan, same as me. El turco mató a sus padres, así que él comenzó a matar turcos. Sigismund needed men like that, so Istvan ended up in his service. Ah, o sea que Istvan no era noble. Yo pensé que era noble. ¿Cómo os conociste? How did you meet him? He killed my parents. ¿Qué? What? Toth killed your parents? You could never understand. They were weak. Istvan strong. He took better care of me than any father. Ok, amigo. ¿Qué pretendes? What is he after? Are you really that clueless? Destruir los aliados de Wenceslao. Eso era obvio. ¿Y para quién trabaja? Who does he take his order? Are you stupid? Para Sigismundo. ¿Cuántos hombres tiene él en el castillo? How many men does he have? How should I know? Al principio éramos casi 70, pero probablemente no quede ni la mitad. Pero siguen siendo más de los que hubo en ese castillo, más que suficientes para defenderlo. Freud. Hey, ¿ese logro que es? Me encanta. Averigua el pasado de Eric. Ok, os intercambiaremos por los rehenes. Listen to me. Toth has hostages in the castle, and we have you. So, how about an exchange? Do you take him for a fool? ¿De verdad cree que os dará lo único que evita que ataquéis? Nunca aceptará el intercambio. You better pray he will, for your own sake. Because once we attack, you'll be worthless to us. And what do you suppose will happen to a worthless bandit? No perderé más tiempo con vos. I won't waste any more time on you. You could have saved yourself, but apparently you value your master's skin more than your own. I don't need to save myself. Istvan will save me. Kill every last one of you. Es como loquito, ¿eh? Why should he save you? He'll sacrifice you, just like everyone in Vranjik and Pribyslavitz. You're nothing but a common bandit. You don't know anything. He'll come for me, and anyone who lays a finger on me will pay dearly. Now I'm curious. Why would he care that much about you? Ooh. Could it be your lovers? You never understand.
For a while there, I thought we'd get nothing out of him. But in the end, he spilled his guts. I thought you were much too easy on him. But it seems your approach was the right one. Well done, lad. Anyway, it's clear that young fellow is no ordinary brigand. And he believes Toth cares about him. Ahora solo queda comprobar si el manacío se preocupa tanto por él como Divish por su esposa y vos por vuestro padre. Yo diría que sí. Yo diría que sí se preocupa. Well, Divish, I think the time has come to find out just how much Toth values our hostage. Do you want to parley with him yourself? I think I'll leave that to you, Hamish. So be it. I'll do my utmost. Bring the hostage below the battlements. Sí, presiento que se acerca el final de esto. Lo presiento, lo presiento. Sir Istvan! What is it? Did our neighbourly visit catch you unprepared? A little. But we've settled in nicely. And this fellow is enjoying our company so much, we simply can't get rid of him. It seems we are in similar situations. Perhaps it's time to send our respective guests home. Not a chance. Do you take me for a fucking fool? Be warned. If anything happens to Eric, I'll let every manjack here have his way with this bitch, and I'll dice Kobila into goulash meat. Nobly spoken, your grace. But for all I know, you may have done that already. Divish, I'm sorry. Greetings, friends. Fear not, Lord Toth is treating us like royalty. Me encanta la personalidad de Radzig. As you can see. But don't try any tricks or they won't be for long, Hanush. ¿Cómo carajo lo vamos a rescatar? Esa es una gran pregunta. It seems your lord doesn't place any great value in you, boy. Go to hell. I'm sorry. It looks like it's not going to be that easy. Well, at least we know they're alive. I didn't expect much of it anyway. He won't harm them as long as we have this fellow. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Well, friends, what do you suggest? ¿Otra infiltración? I'd say we have no choice but to attack. It's a great risk, Robard, with Stephanie and Radzig inside. I know how you feel, sir, but Toth is no fool. They are his last safeguard. He will do nothing to harm them until he is sure of victory. Would you be saying that if it were your wife inside? Or your father? No. Well, let me point out that we have no choice anyway. We don't have enough supplies to keep men here for weeks, while gangs of brigands and Sigismund's army roam the countryside. Toth won't agree to an exchange, and even if he did, we'd have to let him go. With all his men, he'd be a thorn in our sides till Judgment Day. Sir, a message has arrived. Oh, what is it? Margrave Jobst is approaching with his retinue and wants Margrave to speak. Jobst. Jobst, you say? All right. What is he doing here? Who's Jobst? Jobst of Luxembourg is cousin to King Wenceslaus and Sigismund. El Margrave de Moravia. Moravia. Only a year ago, he was collaborating with Sigismund and the League of Lords. He betrayed King Wenceslas and his ally Prokop. Now, he's changed sides, appointed himself the leader of the rebellion against Sigismund, and wants to liberate Wenceslas. Qué curioso. Whichever way the wind blows. Nevertheless, it seems the decision is made for us. We don't want Jobst camping with us in front of our own castle like a band of gypsies. I'm afraid you're right, Hanush. All right. We'll let the men rest a while and then attack. Come to me when everything is ready. Joder. Estamos listos. Yo estoy listo, nací listo. Lo que queremos es atacar.
Attack, attack, attack. Un juramento es un juramento. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hablar con Divish una vez estés listo. Lástima lo de las berracas pociones. Qué tristeza, hombre. ¿Tengo hambre? Puedo comer. Let's go. Yeah. Tin, 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 tin. ¿Será que me puedo filtrar por ahí? No. Muy burdo. ¿Divish está en el pueblo? Está como atrásito del pueblo. Ah, obvio, en el campamento que está atrás. No, ni siquiera. Caminando. Ok. Hola. Estoy a vuestro servicio. At your service, sir. I'm about to give the order to bombard Talmberg. And since it's mainly thanks to you that we still have a trebuchet, I think you should have the honor of the first shot. Nice. Será un placer. I'll be delighted. To smash my castle? I can't say I share your enthusiasm. Perdón. Sorry, sir. I didn't mean it like that. There's nothing to it. The men will load the trebuchet. All you have to do is pull the lever. Well, I suppose I could manage that. Then we'll bombard Talmberg for several days. Sir Robard will explain what comes next. See you later. Ok. Entonces... dispara el Drawcat. Y empieza la pelea. Nice. Bueno, lástima lo de las pociones del gallo, pero bueno, esperemos que no sea tan grave el no haber hecho esa pequeña misión opcional. Ah, caballo empalado. Me encanta. Load the trebuchet. ¿Dónde está la palanca? God bless you. We came just in. Quite. I thought my last hour had come. Capun vino en nuestra defensa y luchó como un león. Nice. People will be changing. They should. ¿Cuánto más queda? How much longer do you think? I wouldn't like to hazard it. I see. So do I. Take care. Supongo que tengo que esperar nada más, ¿no? Hola. God be with you. Pitzman casi vuelve a burlarnos. There was precious little. That's how it goes in war. But God stood by us. And in the end. Well, they're apt to wait till a man nips off into the bushes to relieve himself, lifts up his. Because you know just who you're up against. That. Goodbye. ¿Será que ya? Esto no suena muy acertado físicamente, ¿eh? ¿Ya? Ah, están cargando la piedra apenas. Joder, qué demora. Mete. No, mentiras, pero me gusta la cinemática un poco. Pues no cinemática, como todo el esfuerzo que implica cargar un trebuchet, meterle una piedra, hacer un miserable disparo. Bueno, como que ahora sí ya estás listo. ¿A que sí? Disparamos, la verdad no vi. Hablar con Sir Robard. Ok. ¿Y ahora? Divish said. Sir. Sir Divish. Sir Divish
said you tell me what happens next. We're going to watch Istvan shitting himself. That's all? For a few days at least. So if you have anything to attend to, now's the time. Just don't forget to come back. See you later. Ok, no tengo nada que hacer, por favor. Aquí estoy. ¿Necesitas ayuda con algo? A few of them have taken to their heels. If they stop in Kutenberg, I'll be glad enough. But I fear they may have other plans. Okay. Those were the best of Istvan's men. They could be lurking in the woods. They'll probably wait to attack us at the worst possible moment. My fear exactly. I won't breathe easy until Toth is hanging from the gate. But in the meantime, I'll be glad to know the woods at my back are clear. Vale, puedo despejar el bosque. Would you like me to bring back their gear as evidence they're dead? That's not necessary. I trust you, Hal. You don't even have to do the killing. Solo decirme dónde puedo encontrarlos, eso es todo, no hay necesidad de que acabéis herido. There's no need for you to get hurt. Puedo matarlos, cero rollo. Let's go, hagamos eso. Entonces, explorar los bosques, entiendo. ABD, ¿dónde está C? ¿Ah? Porque hay ABD y no hay C. Qué raro. Ah, porque C es conseguir las potas. Ya. Bueno, entonces. Vamos primero a... ¿Pasamos de tiempo? Casi llegamos a 1 hora y media, podemos pasarnos un poquitillo. Pero podemos despejar los 3 campamentos y parar el capítulo ahí. No estaría tan mal. Joder, casi que no lo encuentro. Ok. What are you doing here? Tired of life, are you? Hey! Over here! Ok. ¿Puedo matar? ¿Ya te ha matado? No tienes nada del otro mundo, tienes una masa normal. ¿Me llegaste a lastimar? Nada. ¿Puedo reparar cosas? Yes. ¿Alguien más por aquí o todos muertos? Pareciera que todos muertos. ¡Hey! Un cofre. Me pregunto qué tendrá. Nada del otro mundo. Maravilloso. ¿Sabes qué sí voy a hacer? Por si de pronto llegan nuevos bandidos acá. Vamos a soltar en el caldero un veneno. Uno nunca sabe. A lo mejor alguien viene y decide comer del caldero. Yo no lo haría, pero bueno. Entonces, ahora sí tenemos que seguir bajando. Supongo que por acá abajo. Que estamos llegando hacia dónde? Hacia el camino de Talmberg. Desde el camino de Skalitz a Talmberg. Listo. O sea que si me meto aquí a la derecha, entraría en el bosque del segundo campamento. ¿A que sí? Cruz conciliatoria. Que es esta de aquí. Listo. Vemos algo sospechoso. Vemos un campamento por aquí abajo. Porque no vamos directo hacia allá. Más vale. ¿Tenemos una cueva?
Puede que sí, pero no quiero recorrerla. A ver. Me vine hacia acá, supongo. Pero se supone que si bajo... ¿Dónde estoy? Estoy como por esta zona. Tengo que, por supuesto, adentrarme más. Estoy en un camino. Este camino bien puede ser este camino de acá. La verdad no creo que sea este camino de acá. Ahí está el campamento. ¿Están peleando entre sí? ¿Puedo seguir disparando flechas? No tengo problema en disparar flechas de casa incluso. Nice. Ahí viene alguien. Hola, guapo. Joder, ¿estabas huyendo? Mal momento para huir, te digo. ¿Todos eran guardias? Ah, no, habían... Ah, fuck, soy un idiota. Eran guardias peleando con bandidos. Los tomé a todos como bandidos por error. Bueno. A veces se cometen errores en la guerra, supongo. Hacemos la misma, dejar aquí un veneno, por si las moscas. Bueno, por lo menos cascamos a un bandido. Me hace feliz. Ya. Ya. Bueno, y entonces el otro campamento estaría por esta zona de acá. Tampoco se ve muy problemática de encontrar. Uy, marica, no me asustes así, trabuco, wow. Bueno, entonces estoy cruzando, puedo cruzar el río y seguir por esta zona y llegaría fácilmente. Aquí debería estar entrando ya al campamento. Por lo menos a la zona bordeada, sí. Y apenas se supone que uno entra a la zona bordeada, está siguiendo derecho. ¿Dónde está? No lo veo. Peleemos. Bueno. Menos mal cogimos a dos personas. Uy, pilas. Me encanta haber cogido a dos personas dormidas, pero me están cascando. Joder, pilas.
Jodete. Me causaron más problemas de lo que pensaba. Sinceramente. Perdón, pero no confío en ti. No confío en nadie. ¿Y qué tiene el tesoro número 4? Probablemente nada, ¿cierto? Arco de tejo lugareño. ¿Espada qué? Espada de burgués. Tenemos un veneno. Si las moscas. Y let's go. ¿Cómo estamos de salud? De salud estamos bien. Vamos a repararnos un poquito. Nice. Estamos listos para seguir peleando. ¿Qué digo? Para... No estoy seguro si seguir con la historia principal. ¿Será que me pasa un poquito? Podría pasarme un poquito, ¿cierto? ¿Qué es lo grave de eso? Que no está grave. Porque igual podemos editar un toque, o sea que si quedamos de 2 horas, cero rollo. Creo que podemos hacer eso. A ver, caballo empalado por las estacas. He encontrado todos los campamentos. Aquí estoy. Todavía es muy pronto. Ok. Vamos a decirle a Sir Divish entonces que vayamos a Priuslavik. Hemos fallado, Valdek, ese serpiente se nos ha burlado. ¿Quién es Valdek? Ah, el man que le quemó su pueblo la primera vez. Nice. ¿Qué tal si vamos a Priuslavik? La iglesia está como nueva. O sea, es absurdo que Sir Divish diga, ¿sabes qué? Vamos a dejar el asedio acá, vámonos a Priuslavik, pero pues... ¿Qué más hacemos? Necesitamos quemar tiempo. Adiós, qué chistoso. Este juego es muy chistoso. Well now, I've heard some reports, but to see it with my own 2 eyes, beautiful. Me and Marius did our best. As you saw on the way here, the village is prospering, trade is booming, and the villagers are doing well. I saw the new buildings as we were riding in. You've both done a magnificent job. I owe you my gratitude and commendation. Gracias. Thank you, sir. How did you manage it so quickly? We had to clear the woods and the ruins of the former buildings. I arranged supplies of building materials and victuals from traders nearby. Thanks to which we were able to build what you see here today. And the church here has become the dominant feature of the whole village. I'm especially proud of our church. Indeed, you have plenty to be proud of. Thank you both. I can say wholeheartedly that you have not disappointed me. Gracias, Divish. Bueno, ahora si quieres volvemos al asedio. Master Marius, I'd like you to stay on in the village. As soon as things have settled in the province, we can begin with the expansion as planned. As you wish, my lord. As for you, Henry, as I promised, you shall continue. Seguiré persiguiendo los ingresos de la aldea y ostentando el puesto en Merino. Nice. I thank you, Henry. Few could manage what the 2 of you have achieved here. Qué tipo tan querido. Bueno, todas estas yo no he revisado la iglesia cómo quedó. Quedó bonita.
Hagamos indulgencias. Me encanta. Sí, la verdad quedó súper chulo. Entonces, ¿qué me queda pendiente? Tengo que esperar hasta que finalicen los 2 días de bombardeo. Solo 2 días. De los cuales podemos seguir haciendo pociones. Que me parecería aburridísimo. De hecho, no tengo nada más. Por fin, no tengo ninguna otra misión que quiera hacer. Así que yo creo que vamos a parar el capítulo aquí. Yo creo que el próximo capítulo sí probablemente va a ser el último capítulo. Empezamos ya habiendo pasado los 2 días de bombardeos. O sea que probablemente empezamos con el ataque a Talmberg. Y después de eso lo que se derive, no sé qué se va a derivar, pero no creo de verdad que falte mucho por lo que me han dicho. Más o menos entre episodios, por los comentarios de YouTube y los comentarios de Discord. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa. Por lo pronto, muy emocionado con los desarrollos. Espero que ustedes también. Yo creo que ya el día de mañana tenemos capítulo final. No se lo pierdan. Los que seguimos fieles a la serie, se los agradezco. Les agradezco como siempre sus likes, sus comentarios. Todas esas cosas que nos ayudan a continuar con esta labor de grabar y de continuar con producción de contenido. Gracias a los de siempre, Oscarín, Liandrich, Elías, gracias por su constante apoyo. Nos vemos mañana con lo que probablemente va a ser el último capítulo, o de pronto el penúltimo capítulo. No sabemos del todo, pero yo creo que ya estamos a nada de terminar. No siendo más, amigos y amigas, amigas y amigos, perdón. Hasta la próxima.